Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Ana. Sí, Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a ir iniciando para que nos rinda eh, y poder continuar pues como con terminar el lecture del sábado pasado. Entonces, quería como hacer un recuento de lo que nosotros habíamos visto eh, en el anterior sábado trabajando con pandas. Los métodos que son importantes aquí y que son claves para nosotros conocer es el drop duplicates, el apply, el value counts, el reset index y el fill NA. El drop duplicates lo que va a hacer es que si él encuentra registros o filas que tienen la misma cantidad de información, o sea, que tienen la misma información, pues él lo va a eliminar. Elimina los registros repetidos y solamente nos deja uno. El apply lo que hace es que cuando nosotros queremos ejecutar una función que se replique, digamos que en toda la información de una columna, pues él aplica esta función en cada una de las celdas de esta columna. El value counts agrupa la información que hay en una columna, por decir algo, si yo tengo una columna donde yo almaceno amarillo, azul y rojo, entonces él me agrupa por amarillo, azul y rojo y me cuenta cuántos registros tengo amarillo, cuántos registros tengo azul y cuántos registros tengo rojos. El reset index lo que hace es que nosotros veíamos que teníamos índices implícitos e índices explícitos. Cuando nosotros tenemos los índices explícitos, nosotros en algunas ocasiones vamos a querer resetear estos índices, incluso los implícitos. Entonces, el reset index va a ser la herramienta que nos va a permitir a nosotros hacer esta operación. Y el fill NA lo que hace es que en ocasiones nosotros vamos a querer rellenar, los valores nulos que tenemos en nuestro data frame, lo vamos a querer rellenar por algún valor. Entonces, para eso nos va a servir el fill NA. Entonces, vamos a recordar, nosotros estábamos trabajando con unos datos que eran las estadísticas de energía, que tenía diferentes columnas como country area, transaction en commodity, el año, la unidad, la cantidad, etcétera. Dentro de las primeras funciones que nosotros vimos, bueno, esto no está en el lecture, les recuerdo, nosotros tenemos diferentes funciones dentro de Pandas que nos permiten ver a manera global la información del data frame, en este caso .info, donde nos permite a nosotros conocer cada una de las columnas, cuántos valores nulos, no nulos tiene.
de qué tipo de dato Pandas hizo la inferencia de cuál iba a ser el tipo de dato de nuestra columna. Recuerden que él recorre cada una de las filas de nuestro archivo y dependiendo de lo que él encuentre, pues él define si es entero, si es decimal, si es de tipo string. Lo otro que nos muestra es la cantidad de tipos de datos que tenemos por columna, 4 columnas tipo object, una columna tipo entero y 2 columnas tipo float y la memoria que nosotros estamos usando. Nosotros tenemos el describe, que es un método de Pandas que nos permite a nosotros o nos devuelve a nosotros por defecto los estadísticos básicos de las variables numéricas que tiene el data frame. Pero si nosotros queremos que nos muestre, no son estadísticos básicos, pero que nos muestre diferentes métricas de las variables que son tipo object, nosotros lo podemos hacer agregándole al parámetro este include igual a 0. Perdón, no es 0, es O mayúscula, que es la abreviación de object. Entonces, ¿y ustedes por qué no me dijeron que no estábamos viendo mi pantalla? Ay. Estaban viendo mi pantalla. No, 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 y no me dijeron. Yo sí decía. Pero bueno, eso quiere decir que estaban entendiendo muy bien de manera abstracta todo lo que yo estaba hablando. Esto es info. Este es info, lo que les estaba diciendo que me da un resumen de mi data frame. El describe, si yo le incluyo, si yo le agrego como parámetro, le agrego que incluya los tipo object, entonces en los tipo object lo que él va a hacer es que me va a dar no estadísticos básicos, porque los estadísticos básicos son para variables numéricas, pero me va a dar, por ejemplo, la frecuencia. Entonces me va a decir, primero me va a decir cuál es el top, es decir, cuál es mi moda de los datos. En este caso, para país o área, el top es Germania, es Alemania, con una frecuencia de 20.422. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 20.422 registros que están con esta información de Germany. Adicional a eso, me está diciendo que si yo quiero saber cuántas categorías únicas yo tengo en esta columna de country o área, pues me está diciendo que son 243. En el caso de Commodity Transaction, que son también de tipo Object, me dice que tenemos 2.452 valores únicos. Me dice que el top es el From Combustible Fuels Main Activity con 6.601 frecuencia, es decir, que aparece 6.601, y así por cada una de nuestras variables de tipo Object. Esta es una forma de hacerlo y digamos que ¿para qué nos sirve esto? Cuando nosotros estamos analizando variables categóricas, nosotros vamos a querer saber cuántos valores únicos tenemos de estas variables. Entonces es muy probable que utilicemos un describe o que utilicemos incluso un valued counts o el drop duplicate, que lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos utilizando el drop duplicate. Entonces el drop duplicate lo que hace es que me va a sacar, le mando la serie, recuerden que una sola columnita de pandas es una serie, le mando la serie y le digo que haga drop duplicates, así que me muestra los valores únicos que tenemos. Al final me dice esa serie de qué longitud quedó. También lo podemos hacer por categorías, pero miren que si nosotros, lo voy a replicar acá y voy a cambiarlo por value counts. Value count. Un segundo que no tengo configurado mi teclado. Un momento. Miren, value counts lo que hace es que me dice la categoría y me dice esa categoría cuántas veces se repite dentro de mi data frame. Listo, entonces esa fue una de las que vimos.
La otra que nosotros, los otros métodos que nosotros vimos es que dentro de pandas tenemos variables de agregación o tenemos métodos, perdón, de agregación. Dentro de esos métodos de agregación están el mínimo y el máximo. ¿Qué hace esos métodos de agregación? Pues se encargan, en este caso, de mirar de toda mi serie, desde todo lo que yo tengo en años, cuál va a ser el valor mínimo y de toda mi serie, cuál va a ser el valor máximo. Entonces aquí pues podemos ver que tenemos el año más antiguo en 1990 y el año más reciente es 2014. También tenemos dentro de nuestras funciones en las series, poder ejecutar funciones de tipo string. ¿Qué significa que podemos ejecutar funciones de tipo string? Pues esta serie, perdón, de commodity transaction es una columna de tipo object. El hecho de que sea tipo object hace que sea de tipo string. Y cuando yo tengo información en tipo string, yo le puedo ejecutar ciertas operaciones. Por ejemplo, colocar todo en mayúscula o colocar todo en minúscula o colocar la primera mayúscula al resto en minúscula. Como diferentes operaciones que si ustedes de pronto las han utilizado en Excel, se parecen mucho a lo que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es mostrar cuál sería el resultado de ejecutar lower, que es convertirlo en minúscula de esta serie que se llama Commodity Transaction. Esto lo que hace es mostrarnos el resultado, más no me está modificando el data frame original, por eso lo estoy visualizando aquí, mostrando un header. Este es el value count, que ya lo vimos. Ahora bien, después de que, si yo quiero hacer más operaciones para explorar mis datos, entonces yo le puedo decir a esto, a Commodity Transaction, hágale un drop duplicate, o sea, bórreme los valores únicos que hay, y después de que usted borra los valores únicos, o sea, en este momento aquí yo tengo los valores únicos, lo que le voy a decir es, cójame esa serie resultado, que en este caso tiene 2.452 registros, y haga un conteo donde usted encuentre la palabra, va a hacer un conteo en cada uno de estos registros, en este, así sucesivamente, y va a contar la palabra electricity, cuántas veces aparece. Entonces, aquí vamos a ver que en unas posiciones no nos aparece versus otras donde sí tenemos que al menos aparece una vez. Entonces, dentro de los métodos que tenemos en string, no solamente tenemos el colocar en mayúscula y en minúscula, sino también que él cuente cuántas veces aparece cierto registro dentro de nuestra información. Si aquí yo a este conteo de electricity le hago un value counts, pues me va a decir cuántas veces, o sea, me va a decir de las categorías que tengo, que en este caso es 0 y 1. 0 quiere decir que dentro de la oración no estaba la palabra electricity y 1 quiere decir que al menos pues estaba una vez. Entonces me está diciendo que tenemos 2.348 registros donde no aparece la palabra y tengo 104 registros donde aparece una vez. Yo aquí, esto que me está mostrando aquí son los índices implícitos y recuerden que si yo quiero ver un índice implícito, yo puedo utilizar el método ilog. Entonces en el método ilog yo le doy un segundito, el teclado no está configurado. Entonces, por ejemplo, acá le doy el numerito que yo quiero visualizar. Y aquí en Commodity Transaction estoy viendo que aparece la palabra electricity, ¿sí? Donde dice que la contó una vez. Entonces, lo que nosotros en este caso veíamos es que queríamos mostrar, no sé si ustedes recuerdan, que íbamos a mirar donde teníamos 0 rayita al medio. Pero en este ejercicio en especial identificábamos que en algunos casos teníamos la rayita al medio y en otros casos teníamos como las 2 rayitas que son un poquito más extendidas. Entonces, por eso, cuando hacíamos el filtro,
nos seguía apareciendo pues como esta información que después la corregimos. Algo importante aquí y es para recordar el tema de la forma en la que yo filtro. Recuerden que yo tengo mi data frame o mi serie, que es lo que estoy seleccionando acá, y después yo pongo los corchetes y dentro de los corchetes pongo la condición por la que yo quiero filtrar. En este caso yo le estoy diciendo, usted va a filtrar donde se cumpla esta condición, que usted coge esta columna Commodity Transaction y va a contar los guioncitos al medio y pues me va a mostrar solamente los que tienen los guioncitos al medio igual a 0. Ya como lo sabemos, tenemos en estos casos donde hay guioncitos que son un poquito más larguitos que los guioncitos al medio y por eso pues no nos está mostrando la información correcta. Si yo quisiera mostrar la información correcta sin tenerlo pues como que modificar o reemplazar, recuerden que yo también puedo tener dos condiciones, o sea, yo puedo filtrar que se cumplan dos condiciones. La primera, y cada una de las condiciones tienen que ir dentro de paréntesis. Entonces aquí le estoy diciendo, si usted encuentra como el guioncito al medio más larguito igual a 0 y adicional a eso, si usted encuentra el guioncito igual a 0 por último le decimos que haga el draw duplicates. En este caso pues estamos teniendo el resultado esperado si no tuviéramos ese problemita de calidad de la información. Entonces, recuerden que yo también puedo filtrar, no por una condición, sino por varias condiciones. Lo importante es que yo tengo que separar estas con paréntesis y adicional le tengo que decir si el operador lógico va a ser la I, que es el ampersand, o va a ser la O, que es el pi. Listo. Esto fue de lo que hicimos pues esto fue lo que hicimos la sesión pasada, lo voy a pasar. Hasta ahí no habíamos visto, bueno, aquí, recordar este is-in. ¿Qué es el is-in? El is-in es un operador lógico que me permite a mí evaluar si los valores que tiene esta columna, que en este caso es Commodity Transaction, están en alguno de estos valores que estoy definiendo en esta lista. Por decir algo, yo tengo los colores de la bandera y yo quiero saber si en Commodity Transaction está el rojo, el amarillo, el azul o el rojo. Entonces lo que él hace es ir a buscar. El is-in, lo que le entra como parámetro es una lista y lo que va a retornarnos es en qué registros nos cumple que ese valor está en ese listado. Entonces, en este caso, miren que tenemos todas las opciones de Electricity y pues aquí tenemos la información. Luego, pues vamos a hacer un pivot table, que fue lo que hicimos pues la semana pasada, donde le decíamos que los valores iban a ser la cantidad, los índices iban a ser el country area y el año, y las columnas iba a ser el commodity transaction, pero pues ya del dataset filtrado, es decir, que solamente nos va a mostrar esta información que está aquí. Esa es la información que tenemos como resultado y ya lo que vamos a hacer acá es cambiarle los nombres a cada una de las columnas y ya la tenemos pues definida de esta manera. Cuando nosotros vemos la información de esta manera, vemos que tenemos bastantes nulos y eso es lo que ustedes están viendo como none aquí. Más adelante, recordemos que esos nulos los vamos a llenar con ceros. Cuando yo tengo esta data frame, otro de los métodos que nosotros tenemos dentro de Pandas es hacer un ordenamiento por una columna. En este caso le vamos a decir que ADF Countries lo organice, haga un sort values by, acá le digo por cuál columna, en este caso va a ser producción, esta que está aquí de segundita, y cuando yo le digo ascendente igual a falso, quiere decir que me va a mostrar primero los valores más grandes. ¿Por qué hago esta igualación? Porque el hecho de que yo le diga adf.countries, lo que estoy seleccionando allí, que le haga un ordenamiento, él me muestra el resultado, más no me modifica el dataset original. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo
esa igualación para poderlo modificar. Ahora bien, miren lo que pasa si yo le digo a él que haga un reset index. En este momento nosotros tenemos como índices de filas el country area y el GR porque al hacer el pivot table le dijimos que estos fueran los índices. Si yo quiero dejarlo con los índices implícitos, entonces lo que yo tengo que hacer es un reset index. Y en el momento en el que yo hago un reset index, aquí igual me está mostrando el resultado, más no me está modificando el dataset original. En el momento en el que yo hago un reset index, él me muestra el resultado y vuelvo a visualizar cuáles son mis índices implícitos, que son los numeritos. Entonces, como yo lo quiero guardar, lo que voy a hacer es que acá igualo y pues ya voy a tener en DF Countries el resultado. Esta es una forma de hacerlo, hacer esta igualación. Y el otro es que ustedes van a encontrar en muchos comandos que tienen el comando inplace igual a true. Cuando uno tiene el comando inplace igual a true, lo que significa es que lo reemplace. Entonces yo no tengo que hacer esta igualación que está acá. De hecho, pues ya la voy a colocar en comentario. Yo no tengo que hacer esta igualación que está acá, sino que el solo hecho de yo decirle dentro del parámetro que haga un inplace igual a true, él me modifica el data frame original. Listo. Entonces tenemos pues las dos formas de hacerlo. Sí, recordemos pues que si yo le hago un valued const, él lo que hace es que él me cuenta él me agrupa por los valores únicos que tengo y me cuenta cuántos registros yo tengo. Eso es lo que estamos viendo acá por cada uno de los años. Vemos 2014, 13, 12 y 11 con 13 y 12 con 229, después el 2011 con 226, ya 1990 solamente tenemos 197. FIL-NA, lo que hace FIL-NA es modificar los nulos. Y los nulos, lo que él hace es que recorre todo el data frame y todos los nulos que tiene los modifica por el valor que yo le estoy colocando dentro del paréntesis, el parámetro. Pero al igual que les mencionaba ahorita, él lo que hace es mostrarme el resultado, más miren que no me está modificando el data frame original. Sí, cuando yo le digo FIL-NA 0, él me muestra todos los nulos, donde tenía nulos pone un 0, pero si yo visualizo pues mi data frame, pues no estoy viendo ningún cambio. Si yo quiero que el cambio se vea reflejado, pues tengo que hacerlo persistente reescribiendo la variable. Vamos a leer esta data donde está el data frame de countries, pero sin nulos, que es este. Y aquí ya lo que nos están pidiendo es que se quiere crear dos nuevas columnas en ese data frame. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos en el momento de hacer preprocesamiento de nuestros datos, de explorarlos, de empezarlos a conocer, pues vamos también como a enriquecer nuestros datos sacando información que necesitamos. En este caso tenemos unas preguntas en específico que nos está dando el caso, ¿sí? Que el caso como tal quiere responder cuánto de energía es producido, cuánto es consumido, cuánto es importado o exportado y cuánto es renovable. Para este caso en especial vamos a crear dos nuevas columnas, que es poder identificar cuál es el total de renovable y del total que se produce, cuál es el porcentaje de renovables. Entonces, para hacer eso, miren que nosotros tenemos dentro de cada una de nuestras filitas, está el país, está el año, está la demanda, está la producción, está cuánto se exporta, cuánto se importa. Y aquí ya nos dice si es geotermal, hidro, solar, tide o wind. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los valores que hay en ciertas columnas. Así como nosotros lo podemos también hacer como en un Excel, que en un Excel yo le puedo decir, haga una celdita, una operación, decirle igual a suma
y le digo a esa suma que me coja estos, por decir algo, lo que estoy seleccionando aquí. Entonces él me sumariza esos valores y me entrega el resultado. Aquí lo vamos a hacer con Pandas y con Python. Entonces lo que le vamos a decir es lo siguiente: vamos a crear una nueva columna que se llama total de renovables. Y lo que él va a hacer es que va a coger el data frame que tenemos de countries, va a coger las columnas que a nosotros nos interesan, que en este caso es hidro, wind, solar, geotermal y tide. Le vamos a decir que haga una suma, y axis es la palabra en inglés de eje, donde le vamos a decir si lo va a hacer por filas o si lo va a hacer por columnas. En este caso le estemos diciendo que lo haga por columnas. ¿Qué quiere decir? Que él va a coger lo que tenemos acá de geotermal, hidro, solar, tide y wind, y lo va a sumar. Si le dijéramos por filas, entonces le diríamos, por ejemplo, la fila hidro, y lo que él haría es coger este valor, este valor. O sea, lo que él hace es hacer una sumatoria a nivel de, en sentido contrario, pues. En este caso le estamos diciendo que lo haga por columnas. Entonces, si nosotros lo visualizamos, vamos a ver que tenemos una nueva columna, y pues si queremos podemos hacer la operación ahí matemática de manera manual para validar que nos está dando el resultado. Ahora bien, la otra columna que tenemos que hacer es cuál es el porcentaje versus el producido. Entonces, dentro de las ventajas que nosotros también tenemos en Pandas, que miren que es muy similar a lo que tenemos en Excel, dentro de las ventajas que nosotros tenemos en Pandas es que yo también puedo hacer operaciones a nivel de data frames que me facilitan, pues la existencia. En este caso, ¿cómo hago yo para sacar el porcentaje? Entonces, yo aquí tengo el total que se produjo de energía. Entonces, lo que yo hago es este total lo tengo que dividir por la producción, y eso me da el porcentaje. Entonces, cuando lo que hacemos aquí es crear la nueva columna que se llama porcentaje renovable, donde voy a tomar el renovable total, que es la que acabamos de crear, y lo vamos a dividir por lo que hay en producción. Esta operación lo que hace es que él va a ir celdita por celdita y va a ejecutar esa operación. Entonces, en la primera coge este 1.235.000 y lo divide por 5.649.000, y el resultado que tenemos es el 0.2187. Lo mismo hace por la segunda, coge el 1.067.000, lo divide por 5.431.000 y me da como resultado 0.19. Regálenme un segundo, por favor. Hola, qué pena. Listo, entonces eso digamos que una de las ventajas que tenemos en Pandas, que podemos hacer estas operaciones como de manera masiva por cada una de las celditas. Miren que no tuvimos que hacer, pues como decirle fila por fila qué tiene que hacer, sino le decimos qué columna queremos tomar, por qué valor lo queremos dividir, y pues él se encarga como de hacerlo por cada uno de nuestros resultados. Entonces, aquí tenemos pues los porcentajes.
Ahora bien, si yo quiero filtrar este nuevo data frame que tengo, lo quiero filtrar por el año 2014 y quiero saber cuál es el top 5 de los países que producen la mayor cantidad de lo que ellos producen, cuáles son los que más producen energías renovables. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a ordenar por ese valor total de la columna y le vamos a decir que ascendente sea igual a falso y que nos muestre solamente los primeros 5 resultados. Esto es si yo lo quiero ver a nivel de cuál es el total. Si yo quiero saber cuál es el top 5 del total de lo que más producen. Pero si yo quiero saber es del porcentaje que producen, cuál es el que tiene los porcentajes más altos de energías renovables, pues entonces tengo que coger la columna de porcentaje renovable, lo mismo, ascendente igual a false, y aquí ya nos muestra, por ejemplo, Albania en el 2014, toda la producción que tuvo fue toda energía renovable. Si nosotros vemos por acá Paraguay para el 2014, el 99.98% de su energía fue renovable. Y así podemos pues como analizar cuál es ese top de los países. Listo. Si yo quiero ver, si yo no lo quiero ver como de mayor a menor, sino de menor a mayor, pues yo simplemente puedo dejar acá, quitar este parámetro de ascendente igual a falso, porque él por defecto pues lo tiene en true. Entonces aquí al hacerlo, vamos a ver que, por ejemplo, para Trinidad y Tobago, para el 2014, de la producción que tuvo, 0% eran energías renovables. Sí, buena por Paraguay. Listo, entonces hasta ahí les queda como claro que yo puedo crear nuevas columnas con nueva información que me permita hacer un análisis más en detalle de los datos que estamos trabajando. ¿Vamos bien? Perfecto, gracias Carolina. Listo, entonces, ¿cuál es el top pues, de los países? Vemos Albania, Lesoto, Bután, Paraguay y Island. Y de los que están en el bottom, en la parte inferior del top, pues estamos viendo Chad, Trinidad y Tobago, Northern Mariana Islands, Grenada y Djibouti. Listo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir ese mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora lo que vamos a querer ver es como los países que están en el top del 10% y en el bottom del 10% del total de la producción de energía. Solamente para el año 2014. Entonces, lo que veíamos ahora más arriba, que yo puedo tener, ese es el hit pues que dan, que yo puedo tener condiciones para filtrar mis datos y que esas condiciones pueden ser varias. En este caso yo le puedo decir que el país, el año sea igual a 2014 y adicional a eso pues que el WIN sea mayor que 0. Entonces él hace un filtrado de nuestro data frame donde se cumplan estas dos condiciones y las dos tienen que ser verdaderas porque el hecho de tener el ampersand es un AND. Es decir, que si se tiene que cumplir una y la otra. Entonces, ¿qué significa ese 10%? Hay un concepto estadístico que lo vamos a abordar más adelante, que es el tema de los percentiles. Entonces, cuando yo estoy trabajando con los percentiles, yo lo que hago es como organizar los datos pues como de menor a mayor y empezar a ver en diferentes ranguitos cómo están esos datos, digamos que organizados. Es decir,
Yo sé que tengo desde 1990 hasta 2014 en años, porque ahorita sacamos el mínimo y sacamos el máximo. Entonces, hagan de cuenta que cogemos toda esa columna y la organizamos de menor a mayor. Y cada uno de esos años va a tener un conteo. Sí, cada uno de esos años va a tener un conteo y ese conteo pues va a ser un porcentaje del total. Entonces lo que yo empiezo a hacer es, por ejemplo, 1990 aparece 10 veces sobre 100. Entonces pues ahí vamos en el 10%. Después viene 1991, aparece 5 veces sobre 100, va al 5%, pero 5 más 15, entonces aquí está el 15. Y así sucesivamente. Entonces voy como acumulando cómo están distribuidos mis datos. Eso es, digamos que muy pintoresco lo que es los percentiles. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, el mínimo tenemos 1990, pero al 25% de nuestros datos tenemos 1996. Al 50% de nuestros datos tenemos 2002. Es decir, que si yo los tengo así organizaditos de menor a mayor, si yo me paro en la mitad, en el 50%, el valor que voy a encontrar es un 2002. 75% 2008, y pues aquí lo que estamos haciendo es, ¿qué tenemos en el 90? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tenemos en el 90? Y en este caso, el valor que tenemos en el 90%, pero de producción, es 135.988. Entonces, ese va a ser nuestro threshold, nuestra línea base, pues porque aquí nos están diciendo precisamente que quieren saber cómo ese 10%, ese 10% restante. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a filtrar nuestro data frame, le vamos a decir, venga, donde producción sea mayor a esto. ¿Por qué mayor a esto? Pues porque ya sabemos que en 135.989 está el 90% de los datos y queremos saber ese 10% del top, o sea, lo que nos hace falta de los valores máximos. Entonces, por eso le digo que producción sea mayor a lo que tenemos en 135.000. Y pues bueno, el año 2014 porque estamos filtrando ese año. Le vamos a decir que lo filtre por el porcentaje de las energías renovables, que lo muestre de mayor a menor y que nos muestre el top 5. Entonces, aquí estamos viendo que, por ejemplo, Brasil para el 2014 tenía el 65.3, el 65.3% de energía renovables. Y aquí veo Norway, estamos viendo 0.97. Ahora, vamos a hacer al revés, es decir, que el ascendente ya no sea igual a falso, sino que sea igual a verdadero. Y en este caso, pues nos está diciendo, por ejemplo, acá que Sudáfrica, el porcentaje está en 0.0248 de porcentaje de renovable. Y pues, por ejemplo, Arabia Saudita, pues prácticamente el 0. Ay, Sofía está escribiendo, no sé si tiene una pregunta. Él lo hace. Él hace el ordenamiento. Déjenme, yo miro una cosa acá. Déjenme, yo también lo puedo hacer acá. Pero déjenme ver si no me hace quedar mal acá mi memoria. Listo, entonces miren por ejemplo, ¿esos son los percentiles o son los cuantiles? Bueno, no, el cuantil me devuelve, en este caso, el cuantil 90. Entonces miren que él se encarga de organizarlo.
Miremoslo por año, que el año, digamos, como apenas tiene 4 dígitos, nos queda más fácil. Al 25% estaba en 196, 1996, al 50, 2002, al 2008, el 75% 2008, 90% 2012. Es más, agreguémosle acá un punto 95 para el 95% y un punto 99. Entonces, él cuando saca los cuantiles, él se encarga como de organizarlos de menor a mayor, pero él hace un conteo. ¿Cuántas veces aparece? Y empieza a sacar la probabilidad, el porcentaje acumulado. ¿Para qué? Cuando él llega aquí al 100, pues ya es el máximo de mis datos, el 100% de mis datos. Entonces, lo que le estamos diciendo acá, entonces, estamos calculando cuál es el cuantil 90 de producción. En este caso, nos lo están pidiendo para la columna producción, por eso lo estamos sacando para esa columna. Entonces, aquí simplemente estoy sacando el cuantil o el percentil 90 de esa columna, lo guardo en esta variable, acá lo podemos ver, es lo que está aquí, lo guardo en esa variable, y ya lo que yo hago acá es filtrar. Es decirle, coja de mi data frame los países donde la producción era mayor a 135.988. Ese es el threshold que estoy utilizando. Ese threshold lo estoy creando porque el mismo ejercicio nos está diciendo que vamos a dejar el top del 10% del total de producción. Es decir, como el 10% mayor, pues de la producción mayor. Listo. Entonces, en la del cuantil lo que hago es calcular un valor y en lo que yo estoy haciendo acá ya es filtrando por el valor que yo quiero. Por decir algo, si yo no quiero que el threshold sea el punto 90, sino que sea el 50, si yo quiero coger como el 50% del mayor de mis datos, que en este caso es 3.920, el que estamos viendo aquí, entonces podemos hacer pues como la misma operación modificando aquí el valorcito. Entonces ya el resultado que tenemos es diferente. Listo. Ahora bien, vamos a hacer un pivot table donde le vamos a decir que va a coger ese DF countries, que es el data frame que nosotros estamos manejando. Los valores van a ser esos porcentajes de renovable, el índice va a ser el país, las columnas van a ser los años. Y después de hacer esto, lo que vamos a hacer es resetear esos índices y vamos a decirle solamente que muestre 1990 al 2014. Y al 2014, perdón. Entonces, aquí que vemos, si nosotros hacemos esto pasito por pasito, quitémosle este reset index. Entonces, si lo dejamos así, esto es lo que nosotros le estamos diciendo al pivot table. Muéstrame el país, las columnas van a ser mis años y lo que usted me va a colocar en cada una de las celditas son el porcentaje renovable. Pero le estamos haciendo un reset index. Al hacer reset index, recordemos que lo que él hace es que esto que tenemos nosotros acá como un índice explícito, lo resetea y pasa a ser columna. Entonces, si yo ejecuto nuevamente la celda, vamos a ver que tenemos acá country area. Y ahora bien, lo que le estamos diciendo acá es filtreme. Recuerden que el primer corchete indica el filtro y le vamos a decir que filtre y que nos muestre estas columnas que son country o área 1990 y 2014. ¿Por qué 1990 y 2014 los está colocando así? Pues porque son numéricos, pues porque recuerden que cuando hicimos el info, el año él lo tomaba como un entero. Listo, entonces por eso no tengo que ponerlo pues con la comillita.
Aquí tenemos 1990 y 2014. Hay unos métodos que nosotros podemos hacer, digamos que podemos seguir enriqueciendo este data frame, y en este caso lo que queremos hacer es sacar la diferencia que hay entre 1990 y 2014. Recuerden que 1990 es de donde están arrancando nuestros números, nuestra información, y pues 2014 es la mayor fecha que nosotros tenemos. Listo, un segundito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esa diferencia. La ventaja pues de tener esto en un data frame es que yo puedo hacer operaciones como estas, donde yo le puedo decir que me cree una nueva columna, que esa nueva columna la vamos a llamar div, y lo que vamos a hacer es coger el valor del 2014 y lo vamos a restar por lo que hay en 1990. Él se encarga de ir celdita por celdita y ejecutar la resta. Eso es lo que él hace. Ya después yo le puedo decir, ordéneme por esa columna nueva que acabo de crear, ascendente igual a false. Pues si yo quiero ver como, pues si yo quiero ver como cuál es el que tiene el mayor cambio, los que se han encargado pues como en los últimos años de producir más. Entonces acá lo vamos a decir que ascendente igual a false y que nos muestra el top 5. Entonces vemos Greenland, que en 1990 pues no producía nada, en 2014 está produciendo 0.68. Aquí estamos hablando del porcentaje, o sea, de no producir nada a producir 68%. Sierra León igual, de no producir nada al 65%. Dinamarca de producir 0.024 a producir 42%. Y así pues podemos seguir sacando más indicadores. Listo, si queremos ver como de abajo hacia arriba, pues le quitamos ese valor de ascending igual a false, y pues acá vemos el comportamiento contrario, donde vemos, por ejemplo, Sri Lanka, que tenía una producción del 99, del 0.99 en 1990, y disminuyó a 0.37 al 2014. Entonces, en vez de aumentar este porcentaje de producción, disminuyó en un 62. Es lo que estamos viendo pues acá. Ruanda también disminuyó en un 58, Honduras disminuyó en un 53 y así. Listo, entonces vamos a mirar acá lo que nos dice, digamos que las otras funciones que nosotros tenemos. Un segundito. Entonces, por ejemplo, hay algunos drop, pues algunas borrados también. Por ejemplo, Lanka tiene casi el 100% de la energía renovable en 1990, lo que veíamos ahorita, y el 38% en 2014. Entonces, ahorita vamos a hacer algo acá, que es utilizar nuevamente nuestro threshold del 90%. Vamos a coger producción, vamos a crear nuestro threshold y vamos a dejar como los países que más producen. Sí, o sea, ese 10% son los que tienen como los valores máximos de producción. Entonces vamos a dejar los países que están por encima de ese 10%, y ese nuevo data frame se va a llamar DF Country Large. El filtro, como lo aprendimos a hacer, cogimos producción y le decimos que sea mayor que este. Y vamos a hacer un pivot table donde vamos a coger lo mismo, el porcentaje de energías renovables va a ser nuestro value, y tenemos pues digamos que el mismo procedimiento que acabamos de hacer ahorita, pero la diferencia es que vamos a coger los que más producción tienen. Vamos igual a calcular la columna de diferencia de 2014 menos 1990 y vamos a organizarlo de mayor a menor para mirar en este caso qué resultado obtenemos. Entonces miren que si bien aquí teníamos por ejemplo Greenland, aquí ya tenemos por ejemplo a España, que en 1990
producía 17.17 y a 2014.38, ¿sí? Entonces creció en un punto 21. Y si lo vemos pues en el sentido contrario, vemos que por ejemplo Brasil producía el 9.9276 y disminuyó en 0.27 la producción al 2014. Listo, entonces acá hay unos ejercicios pues que son opcionales. Vamos a mirar más que todo como el tema del código que tienen como de diferente. Vemos que no tenemos nada diferente, estamos filtrando los países por 2014, es lo primero que estamos haciendo acá, se guardan un data frame, estamos organizando en este caso ya el análisis que se va a hacer es por importaciones, se organiza de manera ascendente, es decir, primero los de arriba, los más altos valores de importaciones y empieza a decrementar y que nos muestre, por ejemplo, el país y las importaciones, el top 10. Entonces vemos Estados Unidos con 66.511 y pues acá vemos el top 10 de los países y lo podemos ver también para las exportaciones. Vemos que el top 1, pues el que está en el primer lugar es Francia con 75.063 y acá en este caso vamos a dividir lo que tenemos de exportaciones sobre la producción. Y vamos a hacer que nos muestre pues como el resultado de esa nueva columna. Entonces tenemos Francia, punto 13, este es el top 10. Aquí tenemos pues el top 10 de los países, los que teníamos acá. Entonces tenemos, por ejemplo, que Francia, el porcentaje de producción pues que exporta es el 13, Alemania al punto 11, Canadá al punto 08 y así. Si lo quiero hacer por importaciones, pues ya tenemos como el top 10 de los que importan, de mayor a menor. Lo mismo, importamos sobre la demanda, ya no sobre la producción, sino sobre la demanda, y sacamos esa nueva columna resultado, donde podemos pues como ver quiénes son los que tienen mayor porcentaje de importaciones versus demanda, que en este caso sería Switzerland. Y en el de arribita, Serbia es el que tiene mayor, Paraguay es el que tiene mayor de exportación versus producción, punto 74. Ahorita bien, vamos a ver el apply. El apply es una función que nos sirve mucho en Pandas, que lo que hace es que ejecuta una función, ya sea columna por columna o ya sea fila por fila. Esta la vamos a utilizar también mucho, así que va a ser como muy común que la estemos pues como utilizando en un futuro. ¿Cuál es la sintaxis? Yo le mando mi serie, es decir, como en la columna, le digo haga un punto apply y lo que le entra como parámetro es la función que yo quiero ejecutar. Entonces vamos a ver, nosotros vamos a crear como unos labels, unas reglas para crear unos labels. Vamos a asignarle unos labels a todas las celdas en la columna de exportación de nuestro DF countries y las reglas van a ser las siguientes. Si el país exportó menos de 500 unidades, entonces el label va a ser menos que 500. Si el país exportó entre 500 y 5.000, este va a ser el label, entre 500 y 5.000. Si exportó entre 5.000 y 50.000, este va a ser el label. Y si exportó entre 50.000 o más, pues este va a ser el label. Entonces miren que estamos generando un conjunto de reglas y vamos a crear una nueva, lo podemos crear en una nueva columna o vamos a reemplazar los valores de una columna y lo vamos a volver con estas etiquetas. Entonces, lo que vamos a hacer es una función. Recuerden que esta es la sintaxis en la que yo con Python defino una función personalizada. Le vamos a decir que estamos definiendo la función que se llama assign label. Por paréntesis le decimos cuáles son los parámetros que él va a recibir. En este caso, él va a ser el value. Acá los comentarios de lo que hace la función
Y aquí pues vienen cada uno de los condicionales, pues que si se cumple X condición, pues lo que él va a hacer es que a una variable label le va a asignar un valor. Y por resultado, pues, ¿qué va a hacer esa función? Va a retornar esa etiqueta. Entonces, la voy a ejecutar. Prácticamente, pues, ¿cómo yo la utilizo? Simplemente la llamo. Y digámosle, por ejemplo, que el valor es 400. Entonces él llega y me retorna es menor que 500. Si yo le voy a decir a esto que es 500, me dice que está entre 500 y 5000. Y esa es la función que nosotros vamos a aplicar. Entonces, primero vamos a filtrar los países por 2014. Recuerden que estamos haciendo todo el análisis por 2014. Y aquí lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que a la columna export le va a aplicar el assign label. Aquí yo no tengo que decirle o no tengo que mandarle dentro de paréntesis el parámetro, porque eso lo estoy ejecutando. Esto lo estoy ejecutando en la columna export. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros visualizamos esta columna, entonces el primer valorcito que tiene esa columna es este 18,158. Entonces lo que va a hacer el apply internamente es que él va a coger y a ese método, esa función que se llama assign label, le va a decir, o sea, él ya sabe lo que tiene, o sea, el valor que le tiene que asignar es este. Y lo mismo por cada uno de los registros. Entonces, como lo estoy aplicando a una serie, el parámetro que le va a entrar, en este caso al método que tenemos de assign label, es el valor que tiene esa serie. Listo. Por eso es que nada más se pone el valor de la función. Entonces, acá lo que le vamos a decir es, venga a esta función, aplíquele un apply. Y ya el resultado que nosotros tenemos, pues es la etiqueta. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿O a alguien se le... Gracias ahí por el apoyo de Dressel. Deme un segundito que a alguien se le activó el micrófono. Ahora sí. Entonces, eso es lo que hace el apply. Algo importante es que cuando yo hago un apply, hagan de cuenta que es como si yo estuviera haciendo un for. Y yo podría hacer un for para ir recorriendo cada uno de los valores que yo tengo en exports y ejecutar esta función. Pero pues apply es mucho más eficiente. Me evito el tener que hacer un for y él se encarga pues de hacer cada una de las operaciones. Cuando nosotros decíamos aquí arriba en el título que yo podía hacer un apply para hacerlo por columnas o por filas, es lo siguiente. Pues miren que yo dentro del apply, dentro del apply el por defecto lo tiene como axis igual a index. Entonces cuando nosotros lo colocamos pues como le decimos assign label, pues él lo está haciendo por cada una de las filas, lo está haciendo por índice. Pero si yo quisiera hacer un apply de manera diferente por columnas, entonces yo lo que tengo que cambiar es el eje. Es el eje de la operación por la que yo quiero hacer. De hecho, miremos acá. Recuerden que si ustedes le dan tip tap tap, él les da más información. Los ejes se pueden ver como 0, 1 o como index columns. Entonces 0 se refiere pues a las filas, al index, y el 1 se refiere a las columnas, ¿sí? O sea, así como tienen una representación por texto, que sería index o sería columns, también hay una representación por número. Index es 0 y columns es 1. Entonces miren que el por defecto tiene el valor de 0. Si yo ya lo quiero modificar, pues simplemente le adiciono el parámetro de qué forma yo lo quiero ejecutar. Entonces, si le digo index, pues él va a hacer la columna y ejecuta pues la función para cada una de ellas. Y si yo le digo columns, pues lo va a hacer
en sentido contrario, va a coger estas columnas y me va a sacar un resultado. Entonces, ahorita bien lo que vamos a hacer es que vamos a calcular lo que nosotros hicimos ahora arriba de calcular el total renovable, pero con la suma. Entonces, miren que nosotros lo que hicimos fue, recuerdan que dentro de los parámetros le decíamos que el axis era igual a columns. No sé si recuerdan que le poníamos como parámetro que el axis era igual a columns. Pues bueno, acá lo que nosotros podemos hacer es suma como tal, es una función de agregación. Entonces, esto es una forma en la que nosotros lo hicimos. La otra forma que nosotros lo podemos hacer es esta. Yo cojo todas las columnas, las que yo quiero, o sea, que en este caso son las de mi interés, le hago un apply, le digo que la función que va a ejecutar es una suma, esa función ya existe, y le digo que lo haga por columnas y pues que me muestre las primeras 10. Sí, es otra forma de hacerlo. Aquí coge las filas y nos muestra, perdón, coge cada una de las columnas y nos muestra el resultado. ¿Qué pasa si yo le digo a él que haga una suma, pero que lo haga por index? Entonces miren que acá el resultado va a ser diferente. Él va a coger toda la columna hidro y la va a sumar. Va a coger toda la columna win y la va a sumar. Lo mismo de un Excel, que yo en Excel puedo sumar por columnas o puedo sumar por filas. O sea, yo puedo decirle, cuando yo estoy trabajando en Excel, puedo hacer este tipo de operaciones también. Entonces, bien, acá vamos a ver el último ejercicio para ya finalizar con el casito que nos hacía falta de admissions. Pues como les dije, estos ejercicios eran para hacerlos, pero pues la idea es que analicemos el código y lo empecemos a interpretar, porque pues son como opcionales. Entonces, la idea es escribir un código que retorne un número por columna en el data frame que tenemos de DF Countries, pero solamente vamos a incluir hidro, wind, solar, geotermal y type. Solamente vamos a incluir esas columnas. Y nosotros, el número debería ser la suma de todos los cantiles en cada una de las columnas que son más grandes de 1000 unidades. Entonces, miren que hay varias cositas que se tienen que hacer allí. Entonces, primero, se va a definir una función que le va a ingresar la columna. A esa columna se le va a hacer un comparador que sea mayor a 1000. Se filtra ese data frame, se filtra pues con ese valor de los que sean mayor a 1000. Luego lo que hace es ejecutar una suma y me retorna ese valor de suma. Entonces, esta es la función. Y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a esa función la va a ejecutar de manera index, ¿sí? La va a ejecutar a nivel de cada una de las filas y las columnas que nosotros vamos a ejecutar son la de hidro, wind, solar, geotermal y type. Entonces lo que hace es coger, pero solamente coge las columnas que tienen mayor de 1000 unidades y son las que está sumando. Por eso vemos pues que los resultados son diferentes, comparado con el de arriba que está tomando en cuenta todos. Vamos a darle acá a un DF Countries para que miremos la información que nosotros teníamos. Pero de estas columnas. Entonces él va a coger las que tengan mayor de 1000 unidades, son las que él va a sumar. Listo. Aquí se cumple pues como este notebook de los métodos de pandas. Vamos a tener un lecture opcional el viernes a las 6. Y este lecture opcional, el objetivo como tal es profundizar en todos los métodos que tenemos en pandas. Yo lo sugerí porque dentro de muchos lectures o dentro de muchos notebooks
asumen que ustedes ya tienen unos conocimientos de pandas y lo que he podido percibir es que necesitamos como reforzar en esos métodos que se tienen dentro de la librería. Entonces están súper invitados para el viernes a las 6 hacer a las 6 no, a las 5. Y es a las 5 porque ese fue el otro horario que ganó en la encuesta. Entonces están súper invitados pues el viernes a las 5 para los que quieran profundizar en los conceptos de pandas. Dudas, inquietudes, ¿qué les pareció el Apply? Es súper utilizado, me sirve para enriquecer mi data frame. Igual pues sé que es mucha información, pero con la práctica se va cogiendo pues como la expertise en el método. Gracias. Sí, se puede utilizar eso se llama como discretizar las variables numéricas, por decir algo, en el tema de las edades, yo no sé si ustedes recuerdan cómo mostraban los dashboards del COVID, que, o sea, todos tenemos pues como nuestra edad, nuestro numerito, pero pertenecemos a unos grupos, a unos grupos de edades. Y pues ya digamos que a nivel médico, a nivel salud, nos organizan como en ciertos rangos, entonces yo puedo coger todas las edades y empezar a ejecutar un apply para discretizar y volver cada una de ellas con la etiqueta o con la categoría en la que deberían de pertenecer. Entonces, realmente es muy útil. Y muchas veces también, por ejemplo, yo tengo mugre, tengo caracteres especiales, muchos caracteres especiales dentro de un texto y yo los quiero limpiar. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente hacer una función que limpie un texto y hago el apply ejecuto pues el apply en esa columna y me hace pues como toda la limpieza necesaria. Entonces, vamos a empezar con el de admisiones. Un segundito. Yo primero lo abro por acá. Espero pues que se animen a participar el viernes. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el de admisiones? Pues la idea es que lo pudieran pues como evaluar un poquito entre ustedes. No sé si les dio el tiempo. Realmente este caso es cortito, es más conceptual. Esperen que es que le estaba dejando unos espacios en blanco para que no me viera las respuestas así de primerazo. Eh, listo, entonces, en este caso en especial, un segundito, lo abro aquí, pues le pongo el zoom. Este caso en especial es un caso de sesgo de género en las admisiones de posgrado. Entonces, este caso va enfocado en que se encontró, es un ejemplo, un análisis estadístico incorrecto que se descubrió pues en una revista científica hace algún tiempo y precisamente se refiere al sesgo de género en las admisiones de posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es ver esta gráfica donde nos dice que hay un grupo de mujeres de las cuales 557 fueron aceptadas y 1.278 fueron rechazadas. Y si vemos el grupo de hombres, nos dice que fue 1.198 aceptados y 1.498 rechazados. Entonces, si yo hago pues como lo básico con la información que tengo en esta tabla, pues, ¿qué encontramos allí? Se puede ver que aproximadamente el 30% de las mujeres fueron admitidas, mientras que casi el 45% de los hombres fueron admitidos. Entonces, el primer ejercicio estaba en
si a ustedes les muestran esta tabla, ¿cuáles serían los próximos pasos? Si ustedes miran hacia el futuro, hagan una lluvia de ideas, ¿cuáles son los próximos pasos, las posibles explicaciones del desequilibrio de estos candidatos masculinos y femeninos? Ideas ahí en el chat. Ahí me disculpan la voz que ando como resfriada. Puntuación, promedio por género, carreras a las que aplican, pasarlas a porcentajes. Que pasa es que si uno ve esa tabla y lo pasa a porcentajes, le da a uno la impresión de que le dan prioridad a los hombres. Bien, Juan Camilo, contraste de aplicaciones de mujeres versus hombres, depende de la carrera, pues bien. Es posible, o realmente no es posible, o sea, estos datos que están aquí nos están mostrando la información ya muy agregada, ¿sí? ¿Crees que vas a poner de su parte para que estemos bien? Sí. Deme un momentito, que a alguien se le activó el micrófono. Entonces nos está dando estos datos nos están dando la información muy agregada y pues al darnos la información ya así agregada, pues a primera vista uno puede pensar que hay una discriminación en cuanto al género. Sin embargo, pues puede haber más historia dentro de estos datos que están acá y como dicen algunos en el chat, pues puede haber que haya mujeres que postulan a ciertos departamentos donde de pronto pues no acepten la misma cantidad de personas. Entonces vamos a mirar, estas son como las posibles respuestas. Entonces lo que hizo esta entidad fue que lo que dijo fue, bueno, esta información no está completa, lo que vamos a hacer es buscar más información sobre la admisión por género y a través de esta visualización que vamos a ver aquí, que la voy a colocar un poquito más chiquita para que se alcance a ver, a través de esta visualización que vamos a ver acá, donde tenemos en un lado como el porcentaje de aplicantes admitidos versus el porcentaje de mujeres que aplicaron. Ahí viene el segundo ejercicio. Sí, es que uno ve esos datos y lo primero que piensa es el tema de la discriminación por género, pero ya con esta gráfica, ¿qué vemos en este caso? De aquí podemos seguir diciendo que hay una discriminación de género o ya tenemos nuevas conclusiones con lo que podemos ver en esta información. Recuerden que el tamaño de la burbujita representa un departamento, o sea, cada burbuja representa un departamento y el tamaño de la burbuja es proporcional al número total de solicitantes de ese departamento. En la raya de la mitad está marcando como valga la redundancia, como la mitad, nos está marcando de aquí del 58% versus el 100% de los datos.
Dependiendo de la departamento son las aplicaciones, hay más información y ya, digamos que con esta gráfica y con la tabla que teníamos al inicio, esta gráfica nos ayuda a decir que no hay un tema de discriminación no hay un tema de discriminación por las mujeres. Lo que podemos ver es que más mujeres postularon a departamentos que aceptan menos estudiantes, ¿sí? A departamentos que aceptan menos estudiantes, pero hay también hay muchas cosas en el gráfico anterior que puede que no sea también la visualización correcta, pues porque aquí simplemente tenemos un tamaño de circulito, pero no más. No tenemos, no tenemos mucha claridad en cuánto es el porcentaje como entre mujeres versus hombres que se están presentando en cada uno de estos departamentos. Entonces, para llegar a un poquito más de detalle, vamos a mirar otro gráfico que tenemos. Y en este gráfico da la fracción de hombres y mujeres admitidos y rechazados en varios departamentos de la universidad, que es este que estamos viendo acá. Entonces tenemos cada una de las letricas abajo, A, B, C, D, E y F, son los departamentos. Lo que estamos viendo en la Y son los géneros, hombres y mujeres, y pues estamos viendo la proporción de admitidos y rechazados para cada uno de estos departamentos. Teniendo en cuenta este mosaico que estamos viendo, esta gráfica, la gráfica de este mosaico nos brinda más información adicional en comparación con la tabla que tenemos al principio y la gráfica de las burbujitas. Así es, hay mujeres que se presentaron a los departamentos que más rechazaron personas, pero si vemos como en la proporción de admitidos y rechazados entre hombres y versus mujeres se ve sesgo de género. Así es. Entonces, se observa pues un departamento en específico donde el porcentaje de hombres rechazados es aproximadamente pues el mismo que el de las mujeres, pero si lo desglosamos a nivel de departamento no vemos evidencia de discriminación dentro de un departamento en cuanto a género. Por ejemplo, en el departamento A estamos viendo que incluso fueron más mujeres admitidas y más hombres rechazados. Entonces, no, digamos que en esta gráfica, sí, en algunos departamentos donde aceptaron más mujeres. Entonces, digamos que en esta gráfica estamos viendo que las conclusiones que estábamos sacando al principio no son las más adecuadas porque la tablita que teníamos nos mostraba la información muy agregada, pero miren que a medida que hemos pasado como en las gráficas, las hemos ido como desagregando y al momento de desagregarlas, de hacerle como lo que se llama un drill down, como ir bajando en más detalle, hemos encontrado en este gráfico de mosaico que efectivamente no se ve un problema o un tema pues de género. Entonces, resumiendo, y el último ejercicio que tenemos es cómo nosotros explicaríamos con nuestras propias palabras a qué se debe, qué conclusiones podemos sacar de este estudio de caso. ¿A qué se debe la mayor tasa de rechazo de las mujeres en comparación con los hombres a nivel de población universitaria en el caso, pues, en este caso de estudio como tal? Así es, UTAMI está muy enfocado a la elección de departamentos o carreras, la cantidad de personas que acepta o los cupos que tiene esta universidad para esas carreras.
el departamento C e incluso el E es como de los preferidos de las mujeres. Este ejercicio es muy bonito y digamos que dentro de las cosas, a ver, donde se aceptan menos personas, sí, Laura, así es. Está chévere la conclusión de Laura. Sí, se puede pedir más información. Listo, entonces, aquí como para ir concluyendo, nosotros lo que hemos visto aquí es que efectivamente nos faltaba más información, que no todos los departamentos, o sea, no todas las carreras a las que se presentan son iguales. Hay algunos que tienen más cupos que otros, que más mujeres postulan a departamentos que son más difíciles de ingresar, como decían los compañeros, incluso pues para ambos géneros. Y mientras que más hombres se postulan a departamentos que son más fáciles de ingresar. Listo. A esto se le llama, a este caso de estudio, a esto se le llama la paradoja, una paradoja de Simpson. Este estudio de caso muestra como un conflicto que hay dentro de las estadísticas cuando estamos analizando a nivel agregado versus un nivel granular. Entonces, miren que nosotros la primera tabla que teníamos era la información agregada. Pero cuando empezamos a ir a los otros gráficos, lo que empezamos a hacer fue a irnos a la granularidad. Por decir algo, aquí en este momento estamos conectados 27 personas. Bueno, ya 26 acaba de desconectar uno. Digamos que estamos conectados 26 personas. De esas 26 personas, por decir un número, 20 son hombres y 6 son mujeres. Entonces ahí estamos dando un valor agregado, 20 hombres y 6 mujeres. Pero no tenemos más información, solamente tenemos ese valor total y digamos que desagregado a nivel de hombres y mujeres. Pero si quisiéramos llegar a más detalle, por ejemplo, de los 20 hombres, cuántos hombres vienen en Envigado, cuántos en Itagüí, cuántos en Medellín, o así, bueno, pues si viven en el Valle de Aburrá o si están ubicados en diferentes comunas en Medellín, pues tenemos que irnos a más detalle, a más detalle. Y ya llegar a lo más granular del dato es llegar a la persona, es decir, Ana López vive en Envigado, tiene X edad, etcétera. ¿Listo? Entonces, el tema de la paradoja de Simpson se refiere a eso de que la agregación de los datos puede ser peligrosa porque nos puede dar datos engañosos. Y yo traje esta gráfica que me pareció súper chévere, donde nos muestra a nivel de precisamente la paradoja de Simpson, donde nos está mostrando que si nosotros graficamos nuestra variable y y nuestra variable x agregada, podemos tener el resultado que estamos viendo a la izquierda, pero si nosotros lo que hacemos es desagregarla y empezar de pronto a discriminarla por ciertos grupos, como lo estamos viendo aquí, que tenemos 4 grupos, vemos que las tendencias que tenemos por cada grupo es diferente. Entonces, si yo lo veo agregado, pues veo una tendencia en ascenso, pero si ya lo empiezo a ver por grupo, veo que cada grupo tiene una forma de movilizarse. Listo, esto es la paradoja de Simpson y la idea y lo principal que espero que se lleven de esto es que nunca se queden con los estadísticos básicos de las variables agregadas. Tienen que ir un poquito más a fondo.
Por decir algo, si yo estoy analizando los datos, si yo estoy analizando los datos transaccionales de un banco, de los usuarios de un banco, pues, o sea, una cosa son los datos transaccionales de los usuarios que yo veo en un banco a nivel general, o sea, si yo agrupo todas las transacciones, y otra cosa es si yo me voy a detalle y miro las transacciones por pago, las transacciones por consulta, las transacciones por transferencia, las transacciones por consignaciones, etcétera. Entonces tenemos que empezar como a desagregarlo en diferentes munditos. Listo, entonces con esto, digamos que culminamos la temática que nos había quedado faltando el sábado. El viernes nos vemos en el caso complementario de pandas para los que quieran pues como fortalecer la parte de pandas, y pues ya nos vemos nuevamente conmigo el sábado. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? A practicar. El lenguaje se aprende practicando, a prueba y error. Igual, pues la idea de la sesión del viernes para los que puedan asistir es que complementen ese conocimiento de pandas. Los que no puedan asistir pueden ver el video, y pues ya el sábado nos vemos con unas nuevas temáticas. Hay que pandearse, sí, Cristian. O sea, Pandas es una belleza de librería. Dale, muchas gracias, que descansen. Ay, muchísimas gracias. Sí, estoy toda resfriada, qué horror. Hasta luego, gracias. Chao, que descansen. Chao.